Bienvenidos a otra vuelta a la historia, el espacio donde miramos al pasado para entender mejor el presente y nuestra fe. Hoy vamos a hablar de un hombre que marcó la historia del cristianismo, pero que antes de ser un gran teólogo fue un gran confundido, y eso creo que lo hace más cercano a nosotros. Hoy hablamos de Agustín de Hipona, su vida, su influencia y también sus grandes oponentes. Porque Agustín no escribió desde la comodidad, sino desde la lucha. Pero arranquemos desde el principio, Rodrigo. ¿Quién fue Agustín antes de ser, como es conocido para algunos, San Agustín? Bueno, ¿qué tal, Moisés? ¿Cómo están? La verdad, vamos a hablar de un personaje que hasta el día de hoy se estudia en las grandes iglesias, en las iglesias reformadas y en la iglesia católica romana. Se sigue admirando este personaje que fue influenciado directamente del Evangelio, ¿no? Él tuvo una conversión en un momento de su vida y lo vamos a estar hablando aquí. Y realmente quiero decir, este hombre es africano, nació en el norte de África, en un país como es Argelia, en una ciudad que se llamaba Tagaste, en el año 354. Recordamos que el Imperio Romano ya se estaba por caer, tenía muchos problemas en las fronteras, los pueblos germánicos empezaron a invadir al imperio, empezó a debilitarse el poder central del Constantino y bueno, empezó los temores y hubo un momento de crisis, ¿no? Como actualmente estamos viviendo. Él vivió un tiempo de gran crisis. Vamos a estar relatando su vida. Este hombre que tuvo un concubinato con una chica de 15 años, tuvo un hijo. Él realmente fue uno de los mayores oradores del Imperio Romano. Estudió nada más y nada menos en Milán, que era la ciudad donde la facultad más importante y más prestigiosa de toda Europa en ese tiempo, y creo que llegó a ser muy apreciado por los emperadores, ¿no? Y bueno, con el tiempo vamos a hablar de su juventud hasta lo que hoy lo conocemos como el Doctor de la Gracia. Sí, así es. Y Agustín, vemos que él desde joven era brillante intelectualmente, pero era muy inquieto, porque él mismo reconoce que también vivía una vida desordenada, buscando el placer, el éxito y respuestas profundas, como muchas personas, ¿no?, en la actualidad también. Pero hay algo interesante que pasó con la vida de Agustín, es que él creció escuchando el Evangelio, porque su madre, Mónica, era una cristiana ferviente y él, a pesar de que escuchaba el Evangelio, él lo rechazaba el cristianismo, pero porque le parecía poco sofisticado intelectualmente hablando. Entonces, eso es clave, me parece, resaltarlo, Rodrigo, porque él no rechaza el cristianismo por ignorancia, sino porque buscaba algo, por así decirlo, que le cerrara la cabeza, que tuviera sentido para él, ¿no?, intelectualmente hablando, y ahí entra también el maniqueísmo. ¿Puedes contarnos, Rodrigo, qué es el maniqueísmo, qué le ofrece a Agustín y por qué lo atrapó tanto? Sí, creo que fue muy influenciado por su madre, bueno, con el tiempo. Dice que fue el niño de dolores de su vida. Ella oró, como decías bien, toda su vida para que se convierta. Bueno, con el tiempo Agustín entró a una religión persa, que es el maniqueísmo, de un profeta maní. Él decía que el bien y el mal eran eternos y que se contradecían y que lo material era malo. O sea, todo lo que vemos, lo que nos rodea, era malo y lo espiritual era bueno. Agustín entró porque era algo intelectual. Él estuvo 7 años en esa religión como oyente, nunca como defensor del maniqueísmo. Después tuvo un encuentro con un reconocido líder, Fausto, que era líder del maniqueísmo, y él tuvo les hizo unas preguntas que no lo supo responder. Y bueno, tuvo contradicciones de la astronomía, astronómicas,
tuvo varias discusiones y esto le desencantó a Agustín y se terminó yendo de esa religión. Con el tiempo, bueno, él fue profesor en Roma, en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque se había ido, él había sido profesor en Cartago, ahí en la ciudad del norte de África, y en Roma decían que los alumnos eran más intelectuales, más educados, pero con el tiempo no le pagaban, entonces se decepcionó también de los alumnos y él quiso ir a la ciudad que era muy mencionada y muy importante en la facultad, una más prestigiosa del imperio, que era Milán. Entonces conoció a un soldado romano que lo hizo llevar a esa ciudad para que sea profesor de Milán. Y bueno, en esa ciudad conoce a un pastor, a un obispo de la iglesia muy educado, y también Ambrosio. Ambrosio fue muy importante para la conversión, porque él era muy reconocido, este obispo, en toda la ciudad. Usaba alegóricamente la Biblia, y él permanentemente iba a escuchar sus prédicas. ¿Y por qué? Porque le dijeron que como el imperio era pagano todavía, o sea, él tenía que contradecir lo que decía, pero al final se terminó convirtiendo al cristianismo. Mira, y algo que vemos es que de ese encuentro, esa decepción que tuvo Agustín, ¿no? Del maniqueísmo, porque él decía que era mucho discurso y poca verdad. Recordemos que él era un apasionado por la verdad, por conocer la verdad, y él también tenía esa confrontación consigo mismo de que decía que hacía el mal, pero que no era culpa suya, sino la parte oscura, ¿no? De acuerdo a cómo lo interpretaba el maniqueísmo. Pero eso también quizá podía quitarle algo de responsabilidad personal. Y pensando en eso, recordaba las palabras que daba el apóstol Pablo en Romanos 7:14, ¿no? De la lucha que presentaba, que él decía desde el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta contundente dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que nos da la victoria, ¿no? Jesucristo. Eso fue lo que le pasó a Agustín. Y justamente recordando eso, Rodrigo, del momento de su conversión, llegamos al famoso momento del tolle lege, o toma y lee. ¿Qué sucedió en la vida de Agustín en ese momento? Bueno, fue un momento muy especial en ese momento. En verano, era en la ciudad de Milán, estaba en ese momento. Él escucha a un niño que estaba gritando toma y lee en latín. Y bueno, estaba una Biblia ahí tirada en el piso, y bueno, agarra y aparece por el azar, la abre y descubre Romanos 13:13. Y vamos a leer lo que dice Romanos 13:13, que es, esto le hace cambiar notoriamente su vida, porque desde ahí empieza a cambiar, ¿no? la forma de pensar y se convierte al cristianismo. Romanos 13:13 dice: andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Realmente ahí vemos con claridad cómo Agustín escuchó esto cuando lo leyó y entendió que tenía que dejar todas esas cosas que estaba haciendo y convertirse al camino del Señor. Hay un texto muy importante, no sé si lo tenés, una cita textual que nosotros, que él escribió en su libro,
La famosa frase tarde te amé, dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba y deforme me lanzaba sobre estas hermosuras que tú creaste. Estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me tenían lejos de ti aquellas cosas que si no fuesen en ti no serían. Me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Te gusté y tengo hambre y sed. Me tocaste y me abrazó en deseo de tu paz. Esto muestra de Agustín que tuvo años de búsqueda, ¿no? El corazón del hombre es así, y intenta buscar en filosofías, en ideologías, por la misma fuerza del hombre, y esto dice que hasta que te descubrí, hasta que el corazón descanse en Dios, el hombre está buscando constantemente el descanso de su corazón. Sí, justamente, o sea, es impresionante cómo todo cambió porque, como vos bien lo relatabas, no fue solo una emoción lo que vivió Agustín. Él se rindió completamente y descubrió que el problema no era solo intelectual, era del corazón justamente. Y esto es algo fuerte y nos deja una lección a todos, y es que uno puede llegar a saber mucho, almacenar mucho conocimiento y aún así estar lejos de Dios. Y hay otra de las frases impresionantes que escribía Agustín sobre la inquietud del corazón y la alabanza a Dios en su libro Confesiones, en el capítulo 1. Él dice: grande eres, Señor, y muy digno de alabanza, grande es tu poder e infinita tu sabiduría, y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, el hombre que lleva consigo su mortalidad, el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Sin embargo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú nos excitas a que te alabemos, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dame, Señor, que te conozca y me conozca a mí mismo. Dame que te ame y que me aborrezca a mí mismo por amor tuyo. Tú eres grande, Señor, digno de alabanza sobremanera. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre quiere alabarte, hombre que es parte de tu creación y que revestido de su mortalidad lleva consigo el testimonio de su pecado. Qué buen relato es para pensar, ¿no? Sí. La verdad, él demuestra cómo escribía, tenía una retórica impresionante, ¿no? Y bueno, él se bautizó en el año 387 por Ambrosio, también bautizó a su hijo, a Deodato, y a Lipio, también un amigo de él. Él tuvo una vida monástica, después se retiró de Milán y fue hacia la ciudad donde había surgido Hipona, en el norte de África, donde ahí murió. Mónica muere, la madre en Ostia, una ciudad de España, y ella tuvo un encuentro y le dice que fue el hijo de tantas lágrimas, ¿no? Y de tantas oraciones, que al final Dios escuchó la oración de ella. Qué importantes no son las madres. Y ahí tuvo la conversión. Después, con el tiempo, Agustín se hizo conocido por sus libros, ¿no? Confesiones y Ciudad de Dios fueron muy importantes contra las ideologías, ¿no? También. Sí, justamente a ese punto queríamos ir ahora, a los grandes oponentes de Agustín, porque una vez convertido, él no se quedó callado, para nada. Él comenzó a escribir, en primer lugar, contra el maniqueísmo, diciendo algo revolucionario, y es que el mal no es una sustancia, sino que es la ausencia del bien. Eso para él lo cambió todo. También contra el donatismo, que era otro de sus oponentes, por así decirlo. Ellos decían que si el ministro no era puro, el sacramento no valía. Entonces Agustín les respondía de que la gracia de Dios no depende de la perfección del hombre, porque si no, nadie podría servir, ¿no? Sí, y hay en el Concilio de Cartago, en el año 411, todo lo que había dicho Agustín, se hizo ese concilio para rechazar esta herejía del donatismo. Sí, y también, bueno, un debate que quizás ha seguido más vigente contra el pelagianismo, porque recordemos que el monje Pelagio enseñaba que el ser humano podía obedecer a Dios sin la ayuda divina.
Y Agustín viene a decir que sin la gracia estamos perdidos. Como en otras palabras dijo Cristo, si separados de mí, nada podéis hacer. Sí, tengo una cita textual que él escribió sobre el pelagianismo. Sí. Está en su libro Confesiones, en el libro 10 del capítulo 29. Dice, da lo que mandéis y mandá lo que quieras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que amamos cuando amamos a Dios? Sino amarte a ti, que eres la vida de las almas, la dulzura de los corazones puros. Tú nos das la gracia para hacer lo que mandas. Sin ti no podemos ni querer ni hacer. La voluntad está herida por el pecado, pero tu gracia la sana y la mueve. No es por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia que somos salvados. Dame, Señor, la gracia de cumplir lo que mandas y mandame lo que queráis, porque sin vuestra gracia no puede ni obedecer, ni siquiera desear obedecer. Esto Agustín aquí no está negando el libre albedrío, pero dice que el libre albedrío está herido y por los primeros hombres de la humanidad pecaron al desobedecer a Dios, al comer el fruto prohibido, y que sin la voluntad del Señor, sin la gracia de Dios, nunca podemos ser salvos. Esto es claro. Sí, ya desde ahí vemos que nacía o seguía esa discusión, ¿no? de la gracia y el libre albedrío, y hay algo importante que resaltar, es que Agustín no negaba la responsabilidad humana, solamente ponía a Dios en el centro. Tengo también otra de sus frases en sus escritos, en su libro Ciudad de Dios, sobre el pecado original y la condición humana. Él dice, el pecado de los primeros padres fue un desprecio de la autoridad de Dios, que los había creado a su imagen. Los había puesto sobre los demás animales, los había colocado en el paraíso, los había enriquecido con abundancia de todo y de seguridad. Y les había impuesto un solo precepto fácil para recordarles que su servicio debía ser libre. Por este pecado merecieron la condenación y la condenación trajo la muerte. Así, la naturaleza humana, que había sido creada buena, se vio viciada por el pecado, y desde entonces todos nacemos con la concupiscencia, la ignorancia y la debilidad. Sin la gracia de Dios no podemos resistir al mal ni elegir el bien perfecto. Pero Dios, en su misericordia, envía a su Hijo para restaurar lo que el pecado destruyó. O sea, esto viene a encajar perfecto, ¿no?, con lo que vos estabas diciendo, porque el hombre no se salva solamente por mérito propio o esfuerzo, sino que necesita la gracia de Dios que viene a través de Jesucristo. Y este legado que Agustín dejó, en la Edad Media muchos hombres lo han estudiado, como hemos dicho al comienzo. También Calvino y Lutero tomaron la enseñanza sobre la gracia y la predestinación. Y bueno, la Iglesia Católica Romana también. Es un personaje muy importante, Agustín de Hipona. Todos sus libros son estudiados hoy en día en las universidades evangélicas. Agustín no es infalible, pero es ineludible. O sea, no podemos negar sus estudios y lo tenemos que estudiar, ¿no? Sus pensamientos. Nos deja ese legado de cuando era desobediente, Dios le cambió el corazón, ¿no?, a Agustín. Ese corazón que muchas veces lo tenemos roto y Dios te cambia y lo cambió verdaderamente. Es un personaje muy importante y el legado también que nos deja hoy en día nosotros, actualmente. Sí, tal cual. Y esto, si bien puede generar una gran controversia, el tema de la predestinación y el libre albedrío, uno puede estar o no de acuerdo con todo lo que haya dicho Agustín, pero no, como vos bien decías, es algo ineludible, no podemos ignorarlo. Inclusive muchos historiadores dicen algo así, que después del Nuevo Testamento ningún autor influyó tanto como Agustín. Esto no significa que no hubiera otros grandes autores o padres de la iglesia como Ireneo, Atanasio, Crisóstomo. De algunos de ellos ya hemos hablado en episodios anteriores, pero creo que ninguno de ellos tuvo el alcance como Agustín. O sea, en términos de influencia doctrinal, pudiéramos decir que Pablo y los apóstoles establecieron justamente ese fundamento apostólico, pero Agustín viene a sistematizarlo para la iglesia, que luego posteriormente mencionabas Calvino también, lo articula de una manera magistral en la Reforma, ¿no? Todos ellos, a diferencia, por supuesto, de los apóstoles, fueron falibles, y todos, por supuesto, sirven a la iglesia
a la palabra de Dios, ninguno la reemplaza. Eso es importante. Y te voy a comentar mencionarlo. una anécdota que Agustín no quería ser obispo de Hipona, fue obligado a ser Hipona, porque no había otro, entonces tuvo que decidir si él, al ver que los bárbaros se levantaban contra la ciudad, iba a ser tomada y muchos iban a ser muertos, él se podía haber ido de esa ciudad. Pero él pensó en los ancianos, en los niños que quedaban, que no podían huir de esa ciudad. Ahí vemos el corazón del pastor que tuvo Agustín en ese momento, y que no cualquiera lo tiene. Él murió en ese momento asediado por los bárbaros, pero sabiendo que iba a pasar la eternidad con Dios. Eso es lo más importante también que nos deja Agustín, su vida marcada por el Evangelio y por sus enseñanzas, ¿no? Muchas veces nosotros buscamos en ideologías, en filosofías, en libros de autoayuda, pero la gracia de Dios es la que sostuvo a Agustín y la que nos sostiene a nosotros. Amén. Y bueno, justamente también Agustín escribía sobre las dos ciudades, ¿no? Ese contraste que había entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. En su libro él escribía lo siguiente: si la ciudad de Dios está fundada sobre el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad terrena o terrenal sobre el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. En la historia humana, estas dos ciudades aparecen continuamente mezcladas, una guerra sin cuartel, pero inevitable. Sin embargo, al final solo permanecerá la ciudad de Dios fundada sobre el amor a Dios mismo. O sea, con esto nos enseña que pese a las crisis del mundo y a las crisis internas que podamos tener, como lo vimos también en su historia y a lo largo de su vida, la verdadera esperanza está en la ciudad eterna. De manera que Agustín, vemos que él luchó contra muchas herejías externas, pero primero él tuvo que rendir su corazón, rendirse internamente, y creo que ese sería el mayor legado que nos deja, ¿no? De que Dios no desprecia una búsqueda sincera, no desprecia a todo aquel que se acerca con fe por medio de Jesucristo, pero nos llama a rendirnos, nos llama a vencer nuestra obstinación, nuestra dureza de corazón, y eso fue lo que sí, resaltar de lo que pasó en la vida de Agustín. Sí, y por último, para finalizar, Sí. Dios transforma los corazones y no solamente las ideas. Él era muy buen estudiado en oratoria, retórico, uno de los mejores, pero les impactó eso, de que Dios cambia los corazones, ¿no? Y de ser de aceite a agua, ¿no? De ser muy diferente, un nuevo nacimiento, como nace en espíritu y en verdad. Uno debe buscar eso, buscar a Dios, que es la gracia está con nosotros, y es la paz que tuvo Agustín, ¿no? Que al convertirse y saber que la ciudad de Dios, la ciudad que vamos a estar con Dios y va a ser el reino permanente, ¿no? Y bueno, eso es el legado que nos deja Agustín. Así es, y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Otra Vuelta a la Historia, y nos veremos en un próximo episodio. Que Dios les bendiga.